Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación. Capítulo 2. Mujer política. Yo fui guerrillera, no pudo haber sido una elección y no pudo haber sido que yo estuviera allí ejerciendo un liderazgo, estuviera allí de manera consciente. O sea, ese estigma que dicen que éramos la mujer que nos acostamos con el comandante, en otros no. A uno nunca lo obligaban a estar con ninguno. Era mentira. Se crea también todo un imaginario, sobre todo de los medios de comunicación y las instituciones, en que las mujeres que están allí, y sobre todo si ejercieron algún tipo de liderazgo, es porque tuvieron que haber sido pues las amantes de quién sabe cuántos. Vamos a decir que si tú quedabas suficientes años en la misma unidad, te habías acostado con todo el mundo, pero porque querías, nunca porque estabas obligada a. Eso que se escuchó mucho, que las mujeres debían acostarse con su comandante, eso era totalmente falso, ¿no? Y creo que eso no obedece a la realidad. Y allá habíamos muchas mujeres así, o sea, con mucha, digamos, berraquera, ¿sí? Que no nos daba miedo a expresarnos, porque precisamente nos fuimos para lanzar porque queríamos ser escuchadas, porque ya no queríamos ser un cero a la izquierda. No fue casualidad, fue una elección. Vieron su contexto, pensaron en el país. Con lecturas políticas, con horizonte político. Con ideas, no por hombres, no por miedo. Por convicción. Por convicción. Por convicción. Pocas veces hemos podido oír a la mujer firmante para contar, desde su experiencia y verdad, lo que vivió al llevar una lucha armada en la guerrilla más antigua del mundo. Ellas, quienes protagonizan Rearmadas Podcast, nos cuentan su paso por esta organización, qué las llevó a ingresar, sus aspiraciones y el proyecto de vida que encontraron, pues contrario a lo que se afirma frente a todas, sí hubo voluntad. Motivaciones y proyectos que desde otros escenarios las tienen hoy en vida civil, enfrentándose a múltiples estigmas, prejuicios y cargas que ya vivían y reconocían incluso desde su infancia. Son esas lecturas las que las llevaron a tener formación, a hacer militancia y buscar caminos de lucha. No todas venían del mismo lugar, pero todas estaban leyendo Un país roto. Mis padres pues siempre han sido gente campesina, muy humilde. De las veredas cercanas donde yo vivía, yo miraba que a las mujeres las hacían como irse a convivir con otras personas y se quedaban criando hijos, haciendo de comer. Entonces pues yo la verdad no me veía en un ámbito de eso. Tenía un papá, él decía que nosotros no íbamos a salir a estudiar afuera porque después nos preparábamos y íbamos a ayudar al compañero que nos consiguiéramos. O sea, la gente en su ignorancia decía eso. Entonces, yo estudié nada más hasta quinto de primaria. Me crié con mis abuelitos. Yo me crecí como en ese ambiente de que mi abuelito pues le pegaba a mi abuelita, de que yo a muy corta edad lavaba, planchaba, cocinaba para mis hermanos. Mis hermanos pues eran los que trabajaban y no hacían nada más sino eso. Yo pues hacía muchas cosas. Trabajaba también pues porque ya estaba creciendo, no tenía para un par de zapatos, ¿sí? Todo eso yo pienso que me llevó como a buscar otra salida. Yo miraba que pasaba la guerra y yo decía, llegaban a la casa, nos dejaban remesa, hablaban del pueblo, hablaban de igualdad. Yo dije, bueno, o sea, nos dan comida, imagínense la comida que necesitamos, comida, que la alimentación es fundamental. Yo decía, no, yo me quiero ir con ellos, o sea, yo quiero cambiar de vida. Desconocer que ellas, como tantas otras mujeres que se veían relegadas a un espacio reducido por su género, dictado por la sociedad, podían ejercer otros roles, ha sido y continúa siendo una constante, desconocer que son mujeres políticas. Llegábamos y vivíamos para la revolución hasta la revolución, o el acuerdo de paz, pues, o la muerte. Muchas crecieron donde el Estado nunca llegó, donde la política se aprendía mirando cómo funcionaba esta sociedad, donde los marcados roles de género se acentuaban en la ruralidad. Su contexto y su voz política las llevó a buscar formas de lucha. Es que el contexto de violencia en Colombia tampoco me deja más opciones. Se empezó a mirar y en el mundo, porque al final eso no es una historia de país, sino de revolución mundial, de cambio de estructura mundial.
Entonces, bueno, yo ingreso a las FARC a los 13 años por voluntad propia, pero sí digamos que de una u otra forma obligada pues por la pobreza en la que vivía, la miseria. Pedí el ingreso, me dijeron no porque eres muy niña. Insistí mucho, entonces yo me acuerdo tanto que llega el momento en que digo, no, si ustedes no me llevan, me voy para la ciudad y pues no sé lo que pase conmigo en la ciudad. Ellos me decían, no, estás muy pequeña. Y yo decía, no, me voy porque si sigo acá me voy a morir de hambre. Así de sencillo. O sea, es un ejercicio de supervivencia. Así, antes de cualquier fusil hubo una lectura del mundo y contexto que les tocó. Ante ello se armaron, ante los fundamentalismos que dictan que por ser mujeres debían dedicarse únicamente a tareas del hogar y del cuidado. Que todavía hay hombres que son muy machistas, dice que por ser mujer tenemos que estar en la casa. Y es algo que, como yo estuve allá, antes de que entraran los comités de género, ya yo lo sabía, o sea, nunca estoy de acuerdo que nosotros solamente somos cocinar, lavar y que el niño no. Muy chocante porque, o sea, ver el trato, que porque eres mujer, te quedas aquí, no sales porque lo es. Y todavía es la hora y lo escucho a alguien así, eso me indigna. Con decir lo que se siente más acá afuera que allá. En los manuales militares farianos decían de que no se podía armar la mano antes de armar la mente. No fue una puerta cerrándose, una puerta que ellas mismas empujaron. Es donde tomé la decisión y pedí el ingreso. Dije, ya tomé la decisión, ya no me voy a echar para atrás. Tuvimos un primer contacto con una persona de las FARC que nos invitó a un encuentro y de ahí nos quedamos. Y fue algo como muy natural, vamos a decir. Sabían poco de la guerra, pero mucho de la desigualdad. Sabían que entrar era estudiar, aprender, formarse y luchar por una realidad distinta para ellas y su sociedad. Así que lo primero fue el curso político-militar. No solo era aprender de armas, pues la disciplina, los estatutos y lo político eran el eje central. Yo dije, no, ya estoy acá, vamos para adelante, me mandan a algún curso básico, porque eso lo hace cualquiera, manejar un arma hoy en día lo maneja cualquiera, pero tú estar empoderada, poder llegar a una persona con la palabra y decirle, mira, queremos un cambio social, estructural, y que la gente te crea y que tú los puedas convencer, es algo que no lo tiene cualquiera, eso es un don que pocas personas tienen. Se ven todos los estatutos que tiene la FARC, cartilla militar, el reglamento principalmente. Realmente me encantaba cuando me hablaban del reglamento. El reglamento pues tiene sus deberes, sus derechos. Incluso son más los deberes que los derechos. 11 deberes y 8 derechos que habían en el reglamento. Todo siempre pues con el fin de que la organización saliera adelante. Entonces siempre se buscó un fin político que nos obligaban a usar las armas. Pues eso ya sabemos la historia porque nos obligaron a usar las armas. Pero me gustaba mucho como que, bueno, la empatía, la solidaridad que encontré en la FARC, la disciplina. Permanecemos en constante estudio. Siempre nosotros 1 hora, 2 horas estábamos estudiando todos los días. Esas son cosas que aún en este momento yo pongo en práctica, que es la disciplina, el compromiso, la voluntad, y me ha funcionado porque hoy en día, pues les contaré más adelante hasta dónde he llegado, por medio de las enseñanzas que aprendí allá en lo político. Dijeron que sí. Sí a aprender marxismo y a leer a Bolívar. Sí a organizar masas, ir a veredas, hablar de política. No entraron a sobrevivir, entraron a construir un proyecto. Empecé a leer muchos libros de marxismo-leninismo, Simón Bolívar, que lo adoro, de muchos científicos, entonces eso me fue ayudando mucho a entender el porqué de la lucha. Entonces yo era las que pensaba, todo esfuerzo vale la pena. Es fácil caer en estereotipos sobre mujeres guerrilleras, pero estas historias muestran otra cosa. Agencia política, lectura crítica y compromiso consciente con una idea. Aquí estamos luchando por algo y a lo mejor muchos no lo alcancemos a ver y muchos no alcanzaron a ver lo que está pasando ahorita, pero siempre se buscó esto, alternativas de vida por medio de la política. Fui organizadora de masa, yo era la que iba pues a las veredas y a los pueblos a hablar pues de la política, de la lucha revolucionaria, de cómo podíamos formarnos para poder combatir el Estado, ¿cierto? Que toda la vida nos ha oprimido, que toda la vida nos había amedrantado. Allí encontraron lo que su propia sociedad no les ofrecía. Yo escuché la palabra equidad e igualdad fue en la FARC. Nunca antes la había escuchado, la escuché en la FARC porque el reglamento hablaba de igualdad. Entonces me consiguió con una
sociedad primero muy organizada. Yo me imaginaba un poquito la guerrilla del Che, barbudos, sucios, durmiendo en hamaca como pueden, etcétera. Me encontré con pequeños pueblos en la selva, con personas súper aseadas, muy organizadas, todas uniformadas iguales, muy bien armadas, con un nivel de vida, una calidad de vida a todo nivel bastante buena. O sea, hubo periodos muy difíciles, pero cuando se podía había comida, había cómo vestirse, pero también había calidad de relación, había calidad cultural, porque había espacios para hablar de lo que no iba en la relación del grupo, había espacios para analizar noticias, contar poesía, hacer teatro. Momento en que se sentaba uno por las tardes en el aula que llamábamos para conversar, para contar historias, anécdotas, para cantar. Era un espacio nuestro, era muy agradable. Yo me acuerdo siempre de esos momentos bonitos que compartíamos en las tardes cuando era una hora cultural. Teníamos ese espacio nuestro que no estábamos preocupados por el enemigo ni por nada. Ese momento era relajación porque hacíamos cosas diferentes. Había espacio para todo y eso creaba una comunidad como familiar. Muchos ingresaron a las FARC sin educación. Yo ingresé y estaba en cuarto de primaria. Hay gente que nunca estudió. Entonces eso les cuesta. Entonces lo que aprendieron lo aprendieron allá, pero mucha gente no sabía leer y aprendieron allá algunos a leer, los que quisieron. Incluso una obligación para tú ser comandante era saber leer y escribir. Y es algo que a quién beneficia, a uno mismo, porque si tú sabes leer y escribir te beneficias a ti, no beneficia a nadie más. Ellas no entraron por un hombre o como objetos sexuales. Encontraron en la lucha armada, en esa microsociedad, lo que el contexto del que ya venían y lo que leían del mundo con relación a la mujer no les ofrecía. Al tomar la decisión de ingresar, estas mujeres también estaban desafiando lo que la sociedad esperaba de ellas. No iban a quedarse solo en los roles tradicionales de cuidado o domésticos. Buscaban ocupar espacios donde pudieran aprender, organizar y contribuir políticamente. Su decisión fue política, pero también fue un acto de autonomía frente a las expectativas de género. Nosotras allá éramos enfermeras, había médicos, prestábamos servicios de guardia, de rancha, también íbamos al combate igual que los hombres, porque no era que porque es mujer no va a ir, trabajamos igual que todo el mundo. La violencia estaba absolutamente intolerada entre compañeros, ya sean parejas o compañeros de lucha. Eran cero tolerancia para hasta actos verbales de violencia, un enorme respeto. Y eso es un poquito lo que me sorprendió, como en un ejército revolucionario se cambia totalmente el trato. O sea, tú sí debes obedecer órdenes, pero esas órdenes tienen un fundamento, te pueden explicar y no te maltratan. O sea, no es como el trato militar de insultos de los comandantes hacia abajo. Y eso se reflejaba en las relaciones hombres-mujeres. De la misma forma que verticalmente había respeto hacia los combatientes, de la misma forma había respeto entre compañeros y camaradas de lucha, sean parejas o no. Allá ningún hombre le podía pegar a una mujer, era sancionable. Allá la mujer no le pertenecía al hombre, nunca sentí maltrato. El reglamento era tan estricto que prohibía las palabras soeces, o sea, las groserías hacia otros compañeros. O sea, siempre el respeto, siempre la empatía, allá la solidaridad y la hermandad prevalecían siempre, en cualquier momento, cosas que no he visto acá en la sociedad. Dentro de la guerrilla, esas expectativas cambiaron completamente. Las mujeres pudieron acceder a tareas de liderazgo, logística y formación política, que históricamente habían sido exclusivas de los hombres. Aprendieron a manejar responsabilidades técnicas, organizar comunidades y participar en la toma de decisiones, mostrando que su papel iba mucho más allá de los estereotipos. El momento en que deciden entrar no fue por imposición, sino por convicción. Cada una evaluó su entorno, su historia y el país que querían transformar. Fue un sí consciente, un paso es un proyecto de vida que empezaba en la política y el compromiso social. Al tomar esa decisión, también estaban enfrentando lo que la sociedad esperaba de ellas. No iban a quedarse solo en los roles tradicionales de cuidado o domésticos. Buscaban espacios donde pudieran aprender, organizar y contribuir políticamente. Su decisión era política y un acto de autonomía frente a los estereotipos. No era un ingreso ciego, ni un acto de ingenuidad.
Lo que aceptaron fue un proyecto político y colectivo, que requería de su participación activa, su voluntad y su capacidad de transformar realidades. No era cuestión de hombres ni de obedecer órdenes, era una cuestión política, consciente y propia. Y en cuanto a los roles de género, hubo una ruptura total con lo que veían afuera, y que en muchos territorios de nuestro país se mantiene vivo. No había tareas exclusivas para hombres o mujeres. Todas llegaron a participar, liderar, enseñar o aprender. La igualdad no era solo un concepto, era práctica diaria dentro del grupo. En la dinámica de la organización y de la guerra, pues hay unos roles un poco más igualitarios, sin querer decir que todo sea armonía y que no haya ejercicios pues, de discriminación. La sociedad guerrillera colombiana era la sociedad colombiana reunida alrededor de otros valores, pero eran colombianos, campesinos que venían de una historia personal con sus cargas emocionales y culturales, etc. No, sí había machismo en la guerrilla, pero estaba equilibrado por normas igualitarias. Entonces los muchachos que llegaban podían tener ciertas percepciones de cómo debía ser hombre, debía ser mujer, pero las normas les decían, no, espérate, si tú tienes una compañera con quien puedes vivir, etcétera, esa compañera no tiene por qué lavarte la ropa, esa compañera no tiene por qué servirte, esa compañera no tiene por qué pedirte permiso para hacer algo. Eso no es su papel, ella es una combatiente. Siempre tuvimos el derecho de igualdad, que eso es lo que siempre se manejó. Nosotros teníamos que demostrar las capacidades. Y por eso es que la mujer fariana es muy poca la que no demuestra sus capacidades. Si nos tocaba la rancha, si nos tocaba el combate, salíamos al combate. Los roles son un poco más iguales e implican que tanto hombres como mujeres tengan que ejercer tareas, lo cual hace que no sea como muy distinto. Eso obviamente cambia al salir. De hecho, nosotros hablábamos no de hombres y mujeres, sino de combatientes, que son términos neutros al final. Todo combatiente tiene los mismos derechos y deberes y en eso es exactamente igual. Siempre hubo la igualdad. La igualdad no era solo un concepto, era práctica diaria dentro del grupo. En términos de igualdades de tarea, está claro que totalmente, sí. Si un muchacho empezaba a decir, pero ¿por qué yo tengo que lavar mi propia ropa? Es tu ropa, si tú la ensucias, tú la lavas, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que ranchar si a mí no me sale bien, no sé cocinar? No importa, puedes aprender, bueno, te vamos a enseñar, pero tú debes cumplir con la tarea que es de extrema importancia y responsabilidad dentro del colectivo, que es preparar la alimentación de todo el mundo. ¿Sí? Entonces era igual, todo era igual. Y nosotros nos tocaba cargar 10 libras de arroz, un ejemplo, a los hombres también 10 libras de arroz. Allá directamente no era género, equidad de género, porque eso fue como algo nuevo que salió pues en La Habana, ¿no? Pero cuando hablas de equidad, de igualdad, estabas hablando de género. Cuando te decían los deberes y los derechos para hombres y mujeres son iguales, estabas hablando de género. Entonces siempre nos decían eso. Todas las charlas. También motivaban mucho a la mujer como decir, bueno, ustedes son iguales que los hombres. No había lugar para los estigmas sobre sexualidad o subordinación. Las mujeres también comandaron, tenían responsabilidades técnicas y políticas y se les reconocía como iguales. Fui radista, fui de la dirección, tuve pues una escuadra a mi mando de hombres, mujeres y a combate con los hombres. Cocinábamos hombres y mujeres, entonces en ningún momento me sentí discriminada. Eso destruye la idea de que eran solo acompañantes o auxiliares. Lo que muchos no ven es que la agencia política de estas mujeres era real. Tomaban decisiones, organizaban, proponían estrategias, educaban comunidades. Romper el mito no es solo defender la historia, es reivindicar su liderazgo y autonomía. Después de haber tomado la decisión de entrar, la vida continúa y exige transformación. Hoy muchas de estas mujeres lideran procesos políticos y sociales, se forman, crean organizaciones y se empoderan. La elección que hicieron no terminó con la firma del acuerdo, sigue viva en cada acción que emprenden en sus comunidades. Lo que antes era proyecto de vida con trabajo colectivo desde la lucha armada, hoy, sin armas, se traduce en cooperativas, en escuelas, en proyectos productivos. Cada mujer que fue parte de la insurgencia aplica lo que aprendió para generar oportunidades y fortalecer la autonomía en su territorio.
Esa decisión política se convirtió en proyecto de vida civil. Empezamos a invertirlo en una finquita que nos dejaron para trabajar. Nos dedicamos a trabajar, pero también a seguir en esa participación. Ya fue cuando se conforma la cooperativa, empezar a trabajar en proyectos productivos, pero nunca perdimos esa hermandad, esa camaradería, eso de estar trabajando con comunidades, estar agrupados, porque pues nosotros sí, eso sí lo hemos tenido. Y eso ha sido en general dentro de Coagropaz. Coagropaz es una cooperativa que ha venido trabajando mucho ese tema de cooperativismo, de los proyectos productivos, y somos un ejemplo. Aunque a muchos les duela aceptar, nosotros somos un ejemplo a nivel, yo creo que hasta a nivel nacional. A pesar de la estigmatización generalizada que hay dentro de Coagropaz, nosotros seguimos adelante. Ser reconocida como firmante de paz, como líder en la comunidad, implica enfrentar estigmas, pero también construir legitimidad. Las mujeres hoy recuperan espacios de poder político, lideran emprendimientos, defienden sus derechos y muestran que su pasado no las define como víctimas, sino como agentes de cambio. Lo que queda de esa decisión es una transformación profunda, tanto personal como colectiva. Cada proyecto, cada huerta, cada escuela que lideran demuestra que la paz se construye con trabajo constante y participación política. La historia de estas mujeres no se detuvo tras la firma, continúa en su compromiso con la sociedad y con la memoria de su decisión consciente. Al mirar atrás, todo empezó con la curiosidad e inconformidad por entender el país y cómo podía transformarse. No se trataba de huir ni depender de alguien, era leer, pensar y actuar políticamente. Esta decisión las acompañó incluso cuando volvieron a la vida civil. Pues fue mi forma de aportarle a la sociedad, aunque ustedes no lo entienden o no lo comparten. Yo siento que aporté mucho a la sociedad siendo lo que hice. Es mi identidad y la tengo que reivindicar. Y también hacer ese tipo de trabajo, o sea, de aportar mi testimonio, decir una persona después de la otra que fui allá porque quise hacer lo que mi conciencia me dictaba, que no soy una delincuente, que no soy una asesina, y que no éramos así, no éramos delincuentes o asesinos, que éramos unos actores políticos formados y bastante formados políticamente y a muchas cosas, y que tenemos mucho que aportar en esa construcción de paz. Rearmadas, un podcast de la Red Nacional de Derechos Humanos sobre las cargas que soportan las mujeres firmantes de paz enfrentando el estigma, el prejuicio y la discriminación.